Minutos con nosotros el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Jorge Alessandri. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por el contacto. Diputado, déjeme partir preguntándole. Voy a ir un poco cronológicamente para luego derivar al presente, ¿no? Pero usted desde la Cámara vio la discusión, participó de ella respecto del voto obligatorio que pasó al Senado sin multa en la práctica y ahora intentando reponerlo en el Congreso, aparentemente al menos el esfuerzo del gobierno ha conseguido alinear los votos de senadores, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir en la Cámara. Parto preguntándole primero, ¿usted cómo miró la discusión que se dio en la Cámara y qué argumentos esgrimieron los que finalmente permitieron que el proyecto pasara al Senado sin una multa en la práctica para el voto obligatorio, lo que lo convertiría en voluntario? Mire, por un lado se pensaba que los votos faltaron un par de votos de la derecha, justamente diputados de Nacional Libertarios que no pudieron o no llegaron a votar, pero había un acuerdo con Macarena Lobos, se había hablado, se había incluso escrito en una hoja de papel, donde el gobierno con sus diputados, con algunos, con los suficientes, daba los votos. Después entra en el juego el ministro Elizalde, mirándolo desde el punto de vista político, le quita el piso un poco a la ministra Lobos, se produce un conflicto grande ahí entre ministros, lo que siempre es complicado en un gobierno, que dos ministros importantes se traten de quitar el piso o meterse en la pega del otro, y finalmente se cae. El Senado y también nosotros notificamos al gobierno que no solo que era un acuerdo político, sino que la Constitución dice el voto es obligatorio, y después a continuación el mismo artículo dice una ley regulará la multa. No es que la Constitución te dé la opción de tener multa o no. Por lo tanto, los diputados que votaron en contra estaban votando en contra de la Constitución. Y eso es gravísimo. Se repone ayer en el Senado con una multa un poco más baja, pero una multa al fin, y evidentemente en la Cámara vamos a tener que conseguir primero que los dos que faltaron asistan, y después un par de votos más para no tener un segundo bochorno en la Cámara. Uh-huh. ¿Usted cree que podríamos volver a tener un segundo bochorno en la Cámara? Uy, con la Cámara de Diputados nunca se sabe. ¿Por qué? Pero Déjeme hacerle un doble clic a eso. Ayer conversábamos con el senador Manuel José Sandón y nos planteaba exactamente lo mismo, que en el fondo dice el Senado un poco más ordenado no es lo que ocurre en la Cámara. ¿Por qué se produce? No es necesariamente la cantidad de diputados, también puede contribuir, pero ¿por qué se produce ese escenario? Mire, extrema fragmentación, en un momento 25 partidos políticos, más de 50 o 52 diputados se han cambiado y están en un partido distinto al que los eligió hace 3 años y medio, Ajá. Muchos de ellos independientes. Algunos se han cambiado 2 veces de partido, son diputados que han sido elegidos con el 1, con el 2%, por lo tanto no tienen ningún sentido de equipo, de grupo, de coalición, tienen su pequeña pyme, como decía en algún momento Francisco Vidal, aunque no está de moda citarlo a él en este momento, pero cada uno se manda solo, cada uno defiende su pequeño nicho de poder, nadie responde a estructuras ni partidarias ni de coalición. Por lo tanto, la fragmentación que se ve menos en el Senado, en la Cámara de Diputados está totalmente exacerbada, y en periodos electorales todos están con la calculadora, los mismos diputados que incentivaban el voto obligatorio, que firmaban junto a Camila Vallejos y otros en el periodo pasado, hoy día creen o sienten que no les favorece, por lo tanto están dispuestos a ir contra la Constitución con tal de que eso no ocurra, y lo que se ve muy poco serio de afuera y de adentro es que estamos a 9 semanas del día de la elección, modificando reglas, ¿no? Claro, ahora la pregunta es, ¿y qué responde usted frente a eso? ¿Por qué esto no quedó zanjado en la discusión que tuvimos el año pasado respecto de la multa? Lo que hicimos, claro, fue ir poniendo la multa para cada acto electoral. Pero claro, suena un poco raro eso. ¿Por qué no asumir que todos los actos electorales, dado que el voto obligatorio, deberían tener una multa? Efectivamente, pero fue los votos se pudieron juntar para eso. Yo creo que fue un gran error, que en ese momento debimos haber hecho un esfuerzo por tener los votos para que fuera siempre una multa, y el monto siempre es discutible. Usted puede decir es mucho, es poco. Yo le dejaría a los jueces el margen. Yo pondría un piso bajo de 30 o 40 mil pesos, un techo alto de 300, y finalmente que el juez, según la persona, según los descargos que hace,
es el que lo vaya regulando. Y por supuesto, otra discusión que el gobierno aprovechó de meter ahora. Antes de ir a la segunda discusión, que ya me imagino para dónde va, déjeme preguntarle, ¿a usted le parece alta la multa que estaba en discusión en la Cámara, que era de 204.000 pesos como tope? Es que eso es muy subjetivo al final, depende usted a quién se la está aplicando. Es una persona que gana el mínimo, que no tenía otra opción, que estaba trabajando, entonces me gusta a mí que sea un rango amplio, no sé, de 30.000 a 300.000, por ejemplo, y que el juez en cada caso vea. Ya, a usted le gusta esa modalidad, pero no es la modalidad que le gustaba a otros parlamentarios y esa fue la excusa. Le pregunto si usted cree que es una excusa, que es un argumento medio espurio, en realidad buscando, digamos, tratar de justificar una cuestión que sabemos tiene otra lectura también, que obligar a la gente a ir a votar con multa implicaría que eventualmente mucha de esa gente no vote por la izquierda, y es el cálculo que hacen los expertos. Se lo pregunto porque no veo a nadie discutiendo, diputado, respecto a la multa de casi 350.000 pesos que le pueden imponer a uno si es que no puso la bandera para el 18. No veo a nadie discutiendo ese tema. Por ejemplo, digo, si las multas son altas, ¿por qué también no discutimos esa también? O pasar sin tag, o claro, estacionarse mal. Hay miles de multas y nadie está llorando o alegando por esa. Evidentemente van a buscar cualquier argumento. Y si el día de mañana, en 4 años más, cambia el viento y dice, fíjese que ahora los migrantes necesitan más asistencia social, por lo tanto van a votar por la centroizquierda, y ahí estarán los mismos de hoy día dando vueltas, y eso al final da muy mala imagen, y la gente se empieza a aburrir de estos argumentos a medida, a 9 semanas de la elección. Yo creo que vamos a juntar los votos en la Cámara, va a haber multa, pero el espectáculo que hemos dado va minando el prestigio del Congreso y especialmente de la Cámara. Ahora le pregunto, usted decía, hay un segundo tema que el gobierno puso también en discusión y que quedó de manifiesto en el día de ayer. Claro, la pregunta es qué tan fácil es para un extranjero que tiene ciudadanía votar en Chile. Tenemos una regla que son 5 años con RUT, con residencia, ingreso regular, no esos ejemplos ridículos que decía algunos parlamentarios de que Elizalde también, de que va a votar aquí el del Tren de Aragua. No tiene nada que ver, es alguien que entró por paso regular, que tiene ruta hace 5 años, que paga cotizaciones, que quizás tiene trabajadores, que emprendió, y el gobierno aprovecha esta derrota en la Cámara para decir, mire, en el futuro, o sea 2026, yo quiero que sea más difícil para un extranjero votar, que no basten 5 años de ciudadano regular, sino que necesite 10 años. Y es verdad que va en la línea un poco del promedio mundial. No es fácil en otros países que un extranjero vote en elecciones nacionales. A lo más se les permite fácilmente alcaldes, concejales, elecciones locales. Pero ¿Por qué se dio ese escenario? ¿Por qué Chile quedó como en esta especie de anomalía, como la describió ayer el ministro Elizalde, de que los niveles de exigencia para un extranjero a fin de que pueda votar son menores que en otros países? ¿Cómo ocurrió eso? Yo creo que históricamente esto viene porque nosotros teníamos muy poca migración. Hasta antes de 15 años atrás, no era muy normal encontrarse con un extranjero en forma masiva, me refiero a vecindado en Chile. Eso cambia. Chile no solamente era de los más ricos de Sudamérica, sino que empiezan a haber problemas graves en Bolivia, problemas graves en Perú, en Colombia, especialmente en Venezuela, y Chile empieza a ser receptor de muchísimas personas, una realidad que no teníamos antes, y obviamente nuestra legislación estaba estructurada para muy poquitos casos cuando eso ocurría. Dábamos la bienvenida a los pocos extranjeros que llegaban, pero no teníamos un sistema preparado para esta llegada masiva. Ya. Raya para la suma, ¿usted cree que del Senado a la Cámara va a pasar con una multa que debería acercarse más a los 100.000 que a los 200.000 pesos y debería aprobarse? Exacto. En la Cámara? ¿Usted cree que eso debería ocurrir? Efectivamente, y muy rápido, a la vuelta del 18, para que al menos sea 2 meses antes de la elección, vamos a tener voto obligatorio, vamos a tener multa, y seguimos creyendo que más personas votando significa más democracia, y esperamos que la gente elija muy bien, no solo presidente, sino que también el Parlamento, porque hemos visto lo difícil que es gobernar si usted no tiene Parlamento. Ahora, le pregunto lo mismo que le pregunté ayer al senador Manuel José Andón. ¿Usted es de los que cree que un voto obligatorio con multa, por cierto, o sea, que en el fondo sea exigible, que sea obligatorio, puede favorecer más a la derecha que a la izquierda? No me gusta mirarlo así. Yo creo que favorece a la democracia. Y si un país tiene más gente involucrada, más gente que se levante ese día, más gente que se informa respecto a quiénes son las opciones de diputado, de senador, de presidente,
es un país que tiene más fuerza para resistir los embates de populismo, después más fuerza para ponerse de frente frente a proyectos de ley como el que elimina la UEF o el de los retiros, cosas que le hacen mal al país frente a la violencia. Yo creo que es muy débil una democracia donde vota el 30%, y es mucho más fuerte una democracia donde vota el 85%. Da lo mismo si es izquierda o derecha. Yo creo que Chile queda parado sobre roca y no sobre arena. ¿Usted cree que se va a lograr avanzar algo en lo que queda de esta administración para poder conseguir una reforma al sistema político? A propósito de lo que usted planteaba de la atomización que ha vivido el Congreso y el cambio de partido, la gran cantidad de independientes, ¿usted cree que se va a lograr avanzar algo en este periodo? Sí. ¿Cuándo cree usted, Bueno, a ver, así en su olfato, que podría haber una reforma del sistema político que en algo ordene este desorden que usted nos describía al comienzo de esta conversación? es que más que olfato, le traigo muy buenas noticias. A ver. A pesar de que la izquierda gobierna, en el Congreso nosotros tenemos la presidencia de la Cámara, del Senado, y yo personalmente presido la Comisión de Constitución. Le puse toda la velocidad que podía a sistema político. Ayer lo despachamos de la comisión a la sala, con los temas más importantes aprobados. La Comisión de Constitución tiene muchos diputados de partido pequeño, fragmentado, o ex partido pequeño como el Partido Humanista, que prácticamente ya no existe, y a pesar de eso aprobamos el umbral, aprobamos las normas más importantes y se despachó a la sala. Y recuerde usted que esto ya viene del Senado, por lo tanto está en segundo trámite en la Cámara. Perfectamente podríamos tener en octubre reforma al sistema político aprobada, por supuesto que no rige para esta elección, pero para adelante se abre una luz de esperanza de que Chile va a tener umbral, de que los partidos políticos te van a poder hacer perder el escaño si renuncias al partido por el cual te elegiste. Son 3 o 4 cambios pequeños, pero que abren una luz de esperanza en este Congreso que ha estado muy fragmentado y muy poco rápido para resolver los problemas de Chile. ¿En un plazo de cuánto tiempo podría empezar a notarse esa, digamos, cuál es el cronograma de esos cambios? Porque sabemos que ya, hagamos de cuenta que se aprobará hoy día. Evidentemente no para esta elección, pero ¿cuánto, en un periodo de cuánto tiempo? Yo creo que estas reformas constitucionales son bastante profundas y empiezan a cambiar las conductas desde antes de que rijan. Ya en este próximo Congreso, usted vería partidos políticos más fuertes, presidentes de partido, lo que llamamos nosotros los comités o las bancadas, que si alguien se sale también podría perder el escaño. Entonces, se va a notar muy fuerte en la elección de 4 años más, pero ya las conductas van a empezar a cambiar. Se van a privilegiar partidos más grandes, lo va a pensar 20 veces un parlamentario antes de irse del partido por el cual fue elegido. Nos vamos a fijar más en las declaraciones de principios de los partidos, porque eso va a decir si te puedes ir o no frente a una discusión. Entonces, son cambios lentos los que se hacen a la Constitución y al sistema político, pero yo creo que Chile necesitaba este cambio hace mucho tiempo, desde que experimentamos con el sistema proporcional, y creo que sacarlo en este gobierno, reconocer que ha habido apoyo de la ministra Macarena Lobo, no importa aquí de qué partido eres, sino que si tienes conciencia de lo mal que nos ha hecho la fragmentación. Ya, una pregunta al margen del debate que estamos teniendo hoy día en el Congreso. Le pregunto, ya en su calidad parlamentario de oposición, ¿qué expectativas tiene respecto del primer debate presidencial que vamos a tener hoy día por televisión con los 8 candidatos? Bueno, estuve viendo el formato, no es fácil exponer tus ideas en un debate de 8. Yo espero que haya mucho respeto, que nos centremos en las propuestas. Yo estoy seguro que Evelyn Matei, porque ya se viene preparando hace varios días, va a tener una buena posibilidad de poder demostrar todas las fortalezas que tiene esta candidatura respecto a equipos, respecto a experiencia y también respecto a propuestas con bajada, propuestas que son realizables, que son realistas, y ojalá que los candidatos más chicos, que en general van un poco más en el sentido populista en los debates, porque como saben que no van a ganar, se atreven a tirar insultos y todo tipo de propuestas irrealizables. Yo los llamaría a la seriedad y que ocupemos este espacio de forma muy, muy, muy seria, porque también, igual que la Cámara de Diputados habla de Chile, un debate presidencial también habla de Chile, y estamos en un periodo que tenemos que atraer inversión extranjera, tenemos que vernos serios, tenemos que ser una alternativa en este mundo tan convulsionado. ¿Cuál cree usted que podría ser la posibilidad de que el debate pierda seriedad? Póngame un ejemplo.
No, cuando empiezan los ataques personales, pues si el señor Artés va a empezar a reivindicar Corea del Norte, otro le va a contestar desde el otro extremo, y así se van a ir en un debate que no le aporta a Chile. Nosotros sabemos lo que piensa Artés sobre Cuba, lo que piensa Janet Jara, pero yo le llamaría a pensar en Chile y hablar de temas como delincuencia, migración irregular, empleo, crecimiento, que son los dolores que hoy día nos aquejan como país y que si los vamos resolviendo o dando señales en aquello, vamos a poder hacer una diferencia para muchas familias. Perfecto. Le quiero agradecer, diputado, por conversar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí en Infinita. Muchas gracias a usted, Juan Manuel, que esté muy bien. El diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri, conversando con nosotros.